Bienvenidos, en esta presentación veremos la inmunología del cáncer. El cáncer es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con la capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. Este término designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El desarrollo del tumor desde célula transformada hasta células malignas invasivas es un proceso que implica cambios genéticos que derivan en el establecimiento del tumor. Este proceso puede llevar años e incluye diversas modificaciones genéticas. En cuanto a señales distintivas del cáncer, podemos abarcar la proliferación celular desregulada, las pérdidas de las vías apoptóticas normales, esto a través del ciclo celular, la pérdida de senectud replicativa, la inducción de la angiogénesis, la invasión y la metástasis. Para que un tumor pueda crecer más allá de unos pocos milímetros, es esencial que adquiera la capacidad de inducir y mantener una angiogénesis, esto es, la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes. El resultado final es la formación de una nueva red vascular que irriga el tumor, aportándole los nutrientes y el oxígeno que necesita para expandirse. Además del crecimiento tumoral, la angiogénesis es clave para posibilitar la invasión y el crecimiento de metástasis. Una proliferación celular desregulada y la pérdida de senectud replicativa están íntimamente relacionadas con la pérdida de las vías apoptóticas normales. En un ciclo celular normal, una célula dañada, en cuanto a su ADN, puede generar una apoptosis. Recordemos que, en términos generales, la apoptosis es una muerte celular programada. En una célula cancerosa, el ciclo celular se ve afectado por varios genes u otros factores genéticos que hacen que la célula continúe dividiéndose. Los estudios en este tema han demostrado que la respuesta inmunológica innata y la adquirida colaboran para eliminar las células transformadas, lo que explica por qué existe un incremento en la formación de tumores en individuos inmunocomprometidos y por qué en ciertas ocasiones se observa la regresión tumoral de forma espontánea en personas inmunocompetentes. Recordemos que tanto el sistema inmune innato como adaptativo interaccionan entre sí. La innata es una respuesta no específica, mientras que la adaptativa lo es. La innata actúa rápidamente, no es antígeno específica y no existe una memoria inmunológica. Por contraparte, el sistema inmune adaptativo entra en acción usando la falla de la inmunidad innata, tarda un poco de tiempo en actuar, es antígeno específica y desarrolla memoria inmunológica. Casi todos los tumores se caracterizan por una inestabilidad genética, por lo que pueden producir proteínas modificadas. Estas son reconocidas como no propias por el sistema inmunológico del huésped, lo que permite la activación de la respuesta inmunológica y la subsecuente eliminación del tumor. Recordemos que la principal función de la respuesta inmunológica es atenuar el crecimiento tumoral en este tipo de casos. Sin embargo, en algunos casos se observa que dicha respuesta puede propiciar también la progresión del tumor. Existen diversas hipótesis sobre cómo reacciona el sistema inmunológico al cáncer. La hipótesis de inmunoedición propone que el sistema inmunológico no solo protege al huésped contra el tumor, sino que también modula la inmunogenicidad, de tal manera que el sistema inmunológico juega un papel protector y también induce acciones que promueven el desarrollo del tumor. Posteriormente veremos estas hipótesis y cómo la respuesta inmunológica reacciona a tumores. Inmunovigilancia. Es la habilidad del sistema inmune de detectar y eliminar células en alguna de las múltiples etapas del proceso de carcinogénesis. La primera etapa se va a caracterizar por el inicio de la detección de antígenos específicos o asociados al tumor por parte de las células presentadoras de antígenos. En esta etapa, las células dendríticas son protagónicas, ya que se debe a su localización y su perfil de expresión de receptores de antígenos y su capacidad migratoria. Esta primera etapa concluye con la maduración de las células dendríticas. La segunda etapa implica la activación de la respuesta antitumoral específica mediada fundamentalmente por linfocitos T CD4 y linfocitos T citotóxicos, o CD8. Estos reciben señales de activación, proliferación y diferenciación funcional tras la interacción con las células dendríticas. La tercera etapa es la migración efectiva de los linfocitos activados al tejido alterado y su extravasación para interactuar con las células transformadas. Y por último, la última fase se va a caracterizar porque se ejecutan los mecanismos efectores de la inmunidad que deben conducir a la eliminación de las células transformadas
En esta etapa se induce la muerte de las células con la consecuente liberación de antígenos tumorales en un contexto inflamatorio, lo que promueve la estimulación de células dendríticas, reiniciando el proceso. Inmunoedición. La inmunoedición es un proceso del cáncer en el cual se describe cómo es que las células normales están expuestas a estímulos oncogénicos que pueden conducir a la transformación maligna y está compuesto por tres fases. Esta teoría sugirió que los tumores que crecen en ambientes con deficiencia inmunitaria son más inmunogénicos que los que surgen en un ambiente inmunocompetente. Las células que sobreviven son capaces de burlar la respuesta inmunitaria y tienen una ventaja en cuanto a su supervivencia. Las tres fases son eliminación, equilibrio y escape, y la primera fase de eliminación se caracteriza porque el sistema inmunitario reconoce células cancerosas por medio de sus antígenos tumorales y las establece como objetivo para su destrucción. En el proceso, algunas células adquieren mutaciones que les permiten resistir a la destrucción inmunitaria. La segunda fase, el equilibrio, está caracterizada por un estado de equilibrio entre destrucción y supervivencia de un número pequeño de células neoplásicas. Aquí la respuesta inmunitaria adaptativa es la que mantiene a raya la proliferación y la diseminación. Y evidencia clínica sugiere que esta fase puede continuar hasta décadas después del surgimiento del tumor. Y la última fase, la de escape, es cuando las células más agresivas y menos inmunogénicas del tumor empiezan a crecer, desarrollarse y propagarse por la mutación adicional de las células sobrevivientes. Con el tiempo empiezan a dominar respuestas inmunitarias inhibidoras y la actividad inmunitaria se desvía desde antitumor hacia protumor. Muy bien, ahora hablaremos de los antígenos tumorales. En los distintos cánceres humanos y animales se han identificado diversos antígenos tumorales que pueden ser reconocidos por linfocitos T y por linfocitos B. Estos provocan una respuesta inmunitaria adaptativa y son dianas de estas mismas respuestas. Es importante identificar los antígenos tumorales en los seres humanos, ya que estos pueden utilizarse como componentes de vacunas antitumorales o como células blanco en la inmunoterapia. La primera clasificación que se tuvo de estos antígenos fue por su patrón de expresión. Por tanto, tenemos antígenos específicos de tumores. Estos son exclusivos de tumores individuales. Y tenemos además los antígenos asociados a tumores. Estos son constituyentes celulares normales cuya expresión es aberrante o está regulada de forma anómala. Identificación de los antígenos tumorales. La identificación de estos antígenos representa un gran avance en la inmunología tumoral, ya que algunos antígenos tumorales pueden ser reconocidos por los linfocitos T citotóxicos, y los investigadores han establecido líneas de clones de CTL reactivos frente a tumores a partir de pacientes con cáncer, y se han usado como sondas para identificar específicamente los antígenos peptílicos relevantes o los genes que los codifican. A los linfocitos TCD8 aislados de la sangre, ganglios linfáticos o los tumores del paciente con melanoma se propagan en un cultivo, estimulándolos con líneas celulares del melanoma derivadas del tumor del paciente. Los linfocitos T aislados de estos cultivos se expanden en líneas de CTL clonadas. El ADN de las genotecas del melanoma se transfecta a células diana que se expresan en MHC de clase 1. Se analizan los genes que sensibilizan a las células diana para ser lisadas por clones citotóxicos específicos frente al melanoma, con el fin de identificar los antígenos proteínicos del melanoma reconocidos por los linfocitos del paciente. En la actualidad ya tenemos una clasificación mucho más amplia de estos antígenos tumorales. A continuación vamos a hablarle de los más comunes, que son los productos de genes mutados,
las proteínas celulares no mutadas pero que se expresan en forma anómala, los antígenos de virus oncógenos, antígenos oncofetales, antígenos glucolipídicos y glucoproteicos alterados y los antígenos de diferenciación específica de tejido. Los productos de genes mutados. Los oncogenes y los genes supresores de tumores mutados producen proteínas que difieren de las proteínas celulares normales y son por lo tanto reconocidos como antígenos tumorales. Muchos tumores pueden expresar genes cuyos productos son necesarios para la transformación maligna. Estos genes se pueden producir mediante mutaciones puntuales, eliminaciones, translocaciones cromosómicas o inserciones de genes víricos que afectan los protoncogenes celulares normales o los genes supresores de tumores. Estos se sintetizan en el citoplasma y pueden entrar en la vía del procesamiento de antígenos de clase 1 o de clase 2 por las células presentadoras de antígeno que hayan fagocitado células tumorales muertas. Y como estos genes alterados no están presentes en células normales, pueden estimular respuesta mediadas por linfocitos T. Los antígenos tumorales también pueden producir los genes mutados aleatoriamente, cuyos productos no se relacionan con un fenotipo maligno. Los antígenos tumorales son péptidos derivados de las proteínas propias mutantes y expresados en forma de complejos MHC clase 1. Los cánceres humanos espontáneos representan un ejemplo de estas mutaciones aleatorias debido a sustancias cancerígenas químicas y a la radiación. Después tenemos a las proteínas celulares no mutadas pero que se expresan de forma anómala. Estos son antígenos tumorales que en realidad son proteínas normales que se producen en concentraciones bajas entre las células habituales y se expresan en exceso en las células tumorales. Un ejemplo de esto es la tirosinasa, una enzima que participa en la biosíntesis de la melanina y se expresa solo en melanocitos normales y en melanomas. Clones tanto de linfocitos CD8 como CD4 reconocen péptidos derivados de la tirosinasa y pueden responder a este como un antígeno. La explicación probable es que la tirosinasa se sintetiza normalmente en cantidades tan pequeñas y en tan pocas células que no es reconocida por el sistema inmunitario ni induce tolerancia. Por tanto, la mayor cantidad producida por las células del melanoma es capaz de desencadenar respuestas inmunitarias. Otro ejemplo son los antígenos del cáncer testicular. Estas son proteínas que se expresan en bajas concentraciones solamente en gametos y trofoblastos, además de en distintos tipos de cáncer, pero no se expresan en tejidos somáticos normales, y a estos se les llama proteínas MAGE, y estos también pueden fungir como blancos de la respuesta inmunitaria. Los antígenos de virus oncógenos. Los productos de virus oncógenos actúan como antígenos tumorales y desencadenan respuestas específicas de linfocitos T que pueden servir para erradicar los tumores. Los ejemplos más comunes de estos son los virus del Epstein-Barr, que puede producir linfomas de células B, y el virus del papiloma humano, que puede inducir a cáncer cervicouterino. La mayoría de estos tumores inducidos por virus de DNA. Los antígenos proteínicos codificados por el virus se encuentran en el núcleo, el citoplasma o la membrana plasmática de las células tumorales. Estas proteínas pueden procesarse y ser montadas por las moléculas de MHC clase 1 que se expresan en la superficie de las células. Estos se encuentran entre los tumores más inmunógenos que se conocen hasta hoy en día. Aparecen con más frecuencia en sujetos inmunodeprimidos, ya sea los receptores de autoinjertos que tienen tratamiento inmunosupresor o los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los antígenos codificados por virus oncógenos no son exclusivos de cada tipo tumoral, sino que los comparten todos los tumores inducidos por el mismo tipo de virus. Por lo tanto, un sistema inmune competente puede participar en la vigilancia
frente a los tumores inducidos por estos virus. El conocimiento del modus operandi de esta clase de virus ha llevado a la obtención de vacunas específicas contra virus oncógenos, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano. Antígenos oncofetales. Estas son proteínas que se expresan en cantidades altas en las células cancerosas y en los fetos normales en desarrollo, pero no se suelen expresar en tejidos adultos. Se piensa que los genes que codifican estas proteínas se silencian durante el desarrollo y la represión desaparece con la transformación maligna. Los antígenos oncofetales se identifican con anticuerpos, lo que proporciona marcadores que facilitan el diagnóstico tumoral. Entre estos principales antígenos tenemos al antígeno carcinoembrionario. Esta es una proteína integral de la membrana que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, y la función de estas moléculas es la adhesión intercelular. La expresión elevada de esta está restringida normalmente a células del tubo digestivo, páncreas e hígado durante los primeros 2 trimestres de la gestación. Cuando se expresa aumentadamente, hablamos quizá de un carcinoma de colon, páncreas o estómago, incluso puede ser de mama. Por otro lado tenemos la alfa-fetoproteína. Esta es una glucoproteína circulante que se sintetiza y secreta durante la vida fetal por el saco vitelino y cuyas concentraciones séricas pueden ser de 2 a 3 miligramos por mililitro. Pero durante la vida adulta, esta proteína es sustituida por la albúmina. Por eso, en pacientes adultos con concentraciones elevadas de esta, se puede sospechar de cánceres gástricos y pancreáticos. Antígenos glucolipídicos y glucoproteicos alterados. La mayoría de los tumores humanos expresan cantidades mayores de las normales o formas anómalas de glucoproteínas y glucolípidos de superficie. Estos pueden ser marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas. Entre estas moléculas alteradas tenemos a los gangliósidos, los antígenos de grupos sanguíneos y las mucinas. Algunos aspectos del fenotipo maligno de los tumores y el comportamiento metastásico pueden reflejar la alteración de las propiedades de la superficie y la síntesis anómala de estas partículas. Los gangliósidos son glucolípidos expresados en cantidades altas en neuroblastomas, melanomas y otros sarcomas, por lo que constituyen una diana atractiva para tratamientos antitumorales específicos como el tratamiento con anticuerpos. Por su parte, las mucinas son glucoproteínas de masa molecular alta que contienen numerosas cadenas laterales glucídicas. Los tumores muestran con frecuencia una alteración en la regulación de la expresión de enzimas que sintetizan estas cadenas laterales, lo que da lugar a la aparición de epítopos específicos de tumores. Antígenos de diferenciación específica de tejidos. Los tumores pueden expresar moléculas que están presentes solo en las células normales del lugar donde se originaron y no en las células precedentes de otros tejidos. Por eso, estos son posibles dianas para inmunoterapia y para la identificación del tejido de origen de los tumores que se hayan esparcido. Por ejemplo, en los linfomas de células B que hayan sido metastásicos, se puede obtener la detección de marcadores específicos como el CD10 y el CD20, además de determinantes idiotípicos de inmunoglobulinas de superficie de una población clonal específica de linfocitos B. Respuesta inmunitaria frente a tumores. Existen tanto respuestas inmunitarias innatas como humorales o adaptativas. El propósito de conocer esto es para determinar cuál protección es más significativa. En primera instancia se encuentran los linfocitos TCD8, los cuales son los primeros en controlar el desarrollo y progresión de los tumores malignos. Estos tienen función de vigilancia cuando reconocen y matan células potencialmente malignas. Esto es debido a que presentan antígenos tumorales. El pronóstico de algunos tumores incrementan cuando hay linfocitos TCD8 en el tumor, ejemplo de este sería en el colon. Hay células mononucleares derivadas del infiltrado inflamatorio del tumor sólidos humanos, los cuales se llaman linfocitos infiltrantes del tumor, o TIL.
Estos contienen linfocitos TCD8 con la capacidad de matar el tumor del cual derivan. La respuesta de linfocitos TCD8 específicos frente a antígenos tumorales puede exigir la presentación cruzada de los antígenos tumorales por las células dendríticas. Una posible explicación de cómo se inicia la respuesta inmunitaria de linfocitos T frente a tumores es la siguiente. La célula presentadora de antígeno del anfitrión, en este caso célula dendrítica, ingiere a la célula tumoral para así procesarla. La célula dendrítica monta el péptido en clase de MHC1 para presentársela al linfocito CD8 naive. Una vez activado, la célula se convierte en efectora, por lo tanto hay una clona masiva para atacar el tumor y posteriormente la destrucción de la célula tumoral. Debido a la activación de la célula efectora, la célula es capaz de reconocer y destruir células tumorales sin estimulación. Este método se puede utilizar para utilizar APC estimuladas como vacunas para estimular las respuestas antitumorales de linfocitos T. En el caso de los linfocitos TCD4, su participación en la respuesta antitumoral está menos clara. Los linfocitos TCD4 secretan citocinas que van a ayudar contra esta respuesta antitumoral. Primeramente, proporcionan citocinas por la diferenciación de linfocitos TCD8 virgen en linfocitos CD8 efectores o también de memoria. A su vez, también secretan citocinas como el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral, que aumentan la expresión de clase 1 del MHC por las células tumorales. Se observó una importancia en la inactivación del gen que secreta la citocina del interferón gamma. Esto aumentaba la incidencia de tumores en murinos. Los linfocitos NK tienen varias maneras de enfrentarse contra las células tumorales. Entre ellas se encuentran expresar ligandos del receptor activador NKG2D para reconocer los receptores MICA, MICB, ULB en la célula tumoral. A su vez, también reconocen la pérdida de moléculas de clase 1 de la MHC en la célula tumoral que hacen que sean células diana para los NK. Las células NK también pueden dirigirse contra células tumorales cubiertas de anticuerpos IgG mediante los receptores para el FC, también llamados Fc gamma R3 o CD16. La capacidad antitumoral de los linfocitos NK aumenta con las citocinas interferón gamma, interleucina 15 e interleucina 12. Una cosa rara es que las células NK activadas por la interleucina 2 son llamadas linfocitos citolíticos activados por citocinas, los cuales hacen que sea más potente que los linfocitos NK inactivados. Esto también hace que sean utilizados en la inmunoterapia. Los macrófagos son capaces de inhibir o promover el crecimiento y propagación de los cánceres, dependiendo del estado de activación. Primeramente, los macrófagos M1 inhiben el crecimiento y propagación tumoral, matando células tumorales. Esto es por medio de producción de óxido nítrico. No se conoce cómo los tumores activan los macrófagos, pero posibles mecanismos serían los siguientes. Primeramente, reconocimiento de los patrones moleculares asociados a la lesión en las células tumorales que mueren por los TLR del macrófago y otros receptores de la luminatinata. O 2. Activación del macrófago por interferón gamma producido por los linfocitos T específicos contra el tumor. Los macrófagos M2 secretan factor de crecimiento vascular endotelial y factor de crecimiento transformante beta, los cuales promueven la angiogenia tumoral. Los anfitriones portadores de tumores pueden sintetizar anticuerpos contra diversos antígenos tumorales. Un ejemplo de esto sería el linfoma asociado al virus de Epstein-Barr, en los cuales hay anticuerpos séricos contra este virus, que se expresan en la superficie de las células del linfoma. Los anticuerpos pueden destruir células tumorales mediante activación del complemento o mediante citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por macrófagos portadores del receptor para el FC o los linfocitos NK que ya se vieron anteriormente. La evasión de las células malignas ante el sistema inmune se debe a que éstas harán todo lo posible para pasar desapercibidas, como si fueran una célula normal. Esto lo lograrán con el control de ciertos factores de su microambiente, de los cuales hablaremos a continuación. Como primer paso, la célula tumoral va a cubrir de ácido ciálico a sus propios antígenos para que estos no puedan ser captados por lo que son las células presentadoras de antígenos. También habrá una disminución de lo que es el MHC1, para evitar la destrucción por CD8, que van a ser las células citotóxicas. Posteriormente, va a haber una expresión de moléculas CTLA4. Estas moléculas van a inhibir a lo que es la coestimulación, provocando la inhibición de los linfocitos T. Después,
También va a presentar lo que es un Fas ligando. Este se va a unir a lo que son los receptores de Fas en los leucocitos, provocando apoptosis de los mismos vía extrínseca. Finalmente, se va a secretar el factor TGF-beta, para crear un ambiente protumoral, el cual evitará lo que es la respuesta inmune. Todos estos factores estarán presentes para que la célula pueda seguir realizando sus funciones malignas y evitar eficazmente lo que es el sistema inmunológico para que ésta no sea eliminada a través del mismo. La inmunoterapia forma parte de los métodos de terapia biológica del cáncer, con la cual se busca evadir las consecuencias graves de la quimioterapia. Además, induce función de memoria en el sistema inmunológico adaptativo y activa específicamente el sistema inmune contra el cáncer. Sin embargo, este tipo de tratamiento todavía no se estandariza. La inmunoterapia en el cáncer ha demostrado en diferentes estudios ser capaz de producir una respuesta duradera con diferentes tipos de cáncer y permanece efectivo aún en etapas avanzadas. Los métodos actualmente conocidos y que veremos más adelante como ejemplos son la terapia con citocinas. Los objetivos específicos de la inmunoterapia en cáncer pueden ser macromoléculas de superficie detectadas por anticuerpos o complejos de péptidos de MHC, de proteínas intracelulares detectados por linfocitos T. Debido al gran número de mutaciones presentes en cada tumor, las proteínas intracelulares y sus antígenos nuevos no son reconocidos por los anticuerpos, a excepción de las moléculas de péptidos de MHC. Las citocinas son utilizadas para aumentar la respuesta inmunitaria. Las citocinas utilizadas en este caso son los interferones, tanto alfa como beta y gamma, factores de necrosis tumoral alfa y beta, factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos, así como las interleucinas 2, 4, 6 y 12. La utilización de esta terapia tiene sus desventajas, ya que existen diferentes mecanismos con diferentes anticuerpos monoclonales, cuyos blancos difieren según lo que se quiera tratar. Los mecanismos pueden ser activación de mecanismos efectores con un blanco de CD20, la activación del complemento con un blanco de CD20 también, la activación de células T con un blanco de CD3, targeting de toxinas con un blanco de HER2, bloqueo de fijación a ligandos y cuyo blanco es EGFR. La terapia más utilizada para tumores sólidos son las células CAR-T. Consiste en reprogramar genéticamente a las células T para que reconozcan diferentes antígenos y para que expresen un nuevo receptor en su superficie de manera que reconozcan a un antígeno específico a la que ataquen. En el tumor sólido se busca un antígeno de superficie el cual esté restringido a las células cancerosas. Ya para finalizar con el video, yo les voy a hablar sobre la función del sistema inmunitario en la promoción del crecimiento tumoral. Como ya explicaron mis compañeros a lo largo del video, la función del sistema inmunitario es la erradicación de los tumores, pero debe de quedarnos claro que el sistema inmunitario puede contribuir también al desarrollo de algunos tumores sólidos. Es en el caso de la inflamación crónica, que se reconoce desde hace tiempo como un factor de riesgo para la aparición de tumores en muchos tejidos diferentes. Aún no se conocen bien los mecanismos mediante los cuales la inflamación crónica puede favorecer la aparición de tumores, pero hay distintas posibilidades. Una de ellas es que las células del sistema inmune innato son las principales células inmunitarias responsables de la producción de tumores. Por tanto, su activación crónica se caracteriza por la angiogenia y la reestructuración tisular, que favorecen el crecimiento y la diseminación del tumor. Otra posibilidad es cuando las células de la inmunidad innata también pueden contribuir a la transformación maligna de las células mediante la generación de radicales libres que dañan el ADN y producen mutaciones de los genes supresores de tumores y de los oncogenes. La tercera posibilidad se relaciona al factor de transcripción kappa beta, que es un grupo de proteínas que ayudan a controlar muchas funciones en la célula. Al ser hiperactivo o encontrarse en cantidades mayor que lo normal, puede desempeñar una función clave e importante en la progresión del cáncer asociado a la inflamación. Ya por último, hay también pruebas experimentales de que los linfocitos B pueden contribuir a la progresión del tumor por medio de la secreción de factores que regulan directamente
la proliferación en las células tumorales, así como por su capacidad de activar de forma mantenida las células inmunitarias innatas presentes en los primeros estadios de los tumores.